Buenas tardes. Continuamos con la serie de estudios Apocalipsis, las 7 iglesias del Asia Menor. En esta ocasión le toca a la iglesia de Sardis o la iglesia en Sardis. Ya llevamos el estudio de Éfeso, Esmirna, Pérgamo y Tiatira. Vamos para la quinta iglesia. Pero ¿qué iglesia? ¡Ay, santo Dios! Vayamos y busquen su Biblia y vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 3, verso del 1 al 6, que dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Lo que hemos estado leyendo, esto Jesucristo se lo escribió al pastor de la iglesia en esa ciudad. Si bien esto le toca a toda la iglesia, pero el que representa a la iglesia es el pastor de la iglesia, a quien Dios le dio la responsabilidad y el cual el pastor tendrá que dar cuentas por las ovejas que Dios le puso a su cargo. Así que le dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y que estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dios añada bendición a su santa, bendita y poderosa palabra. Fíjense que en todo momento Cristo le dice al final: el que tiene oído, oiga. Oiga lo que el Espíritu Santo le dice a esa iglesia. No, a las iglesias. Sardis, la iglesia muerta. Tienes nombre de que vives y estás muerto. Hablemos un poco de la ciudad de Sardis. La ciudad de Sardis fue fundada casi 700 años antes de que Juan escribiera acerca de ella. Su fundador lo fue el rey Giges, del antiguo reino de Lidia. Sardis había sido la capital de Lidia para ese entonces. Fue una ciudad importante dentro de la economía mundial en su época. Junto con sus fuertes muros y sus riquezas, por magnates históricos como lo fue Creso, Sardis gozaba y descansaba de una excesiva seguridad en sí misma.
Sardis llegó a convertirse en una de las ciudades más ricas del mundo antiguo. Vista desde los llanos, Sardis podría compararse con atalaya o vigilante del monte por sus casi 500 metros de altura en su construcción sobre la llanura en el río Hermo. Era una ciudad casi imposible de escalar. Militar y estratégicamente hablando, Sardis era casi inexpugnable. Esto quiere decir que resultaba imposible de conquistar, de alcanzar o de vencer. A pesar de sus cualidades, estas cualidades estructurales, y debido a su excesiva confianza en su amurallada y rica ciudad, Creso, el rey, pierde la guerra contra Ciro el Grande de Persia. Pese a esta derrota, casi un siglo más tarde, irónicamente, Sardis sufre otra derrota similar. Derrota dada por el ejército de Antíoco III. Por 2 ocasiones, Sardis sufre derrotas debido a su excesiva confianza en su ciudad amurallada. Y con esta historia en mente, vayamos a la 5ª carta de Juan al ángel de la iglesia en Sardis. Sardis significa los escapados. En el verso 4 del capítulo 1 de Apocalipsis, Juan menciona los 7 espíritus que están delante del trono de Dios, y vemos cómo Sardis nuevamente menciona los 7 espíritus de Dios en esta introducción de la carta a Sardis. Cuando se estudia el libro de Isaías, se hace referencia al Espíritu de Dios y su obra perfecta. Cuando se habla del número 7, se está hablando de la perfección. Así que al hablar de los 7 espíritus de Dios y de las 7 estrellas, Cristo nos está diciendo que Él tiene la perfección del Espíritu Santo y que tiene el control de las 7 iglesias. A diferencia de las 4 anteriores o de las 4 cartas anteriores, en esta carta Cristo no encuentra absolutamente nada bueno que decir de ella, con excepción a unas pocas personas, como lo menciona así, que no han manchado sus vestiduras. A Éfeso le reconoce Cristo por su arduo trabajo y su discernimiento, a Esmirna por su tribulación, a Pérgamo por retener su nombre, a Tiatira por su amor y servicio y fe. Pero en Sardis no hay nada nuevo, nada bueno, Incluso le dice que está muerta, que es, en otras palabras, una hipócrita al querer decir que está viva. Aunque al parecer o a la vista de toda la ciudad, esta iglesia en Sardis gozaba de buena reputación. Dice, nombre de que vives, para Cristo estaba muerta por dentro. Externamente parecía estar viva, pero en su interior estaba muerta, lo que me lleva a pensar que era una iglesia llena de membresías, llena de personas que simplemente se denominaban por el nombre que llevaban. Cristianos de nombre, o como se le conoce, como cristianos nominales. En otras palabras, llena de personas que decían ser cristianos, pero que estaban muertos. A Esmirna
literalmente la perseguían y mataban, pero para Cristo ella era rica y estaba viva. Mientras que en Sardis decían estar vivos, pero estaban muertos. Y cuando analizamos estas situaciones, podemos encontrar que para Cristo no hay ningún interés ni asombro por los mausoleos lujosos o llenos de flores, pues sabe que en su interior lo que hay son huesos de muertos. La iglesia de Sardis, a simple vista, estaba viva físicamente, tal vez estructuralmente, pero en su interior estaba muerta, espiritualmente muerta. Algo similar sucedió con el pueblo de Israel en el tiempo del profeta Isaías. Cuando leemos en Isaías 29, verso 13, dice: se acercan a mí de boca y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Todo por fuera bien bonito, estructuralmente precioso, hermoso, pero es Cristo el que con sus ojos penetrantes, como mencionamos en Tiatira, como llama de fuego, es quien examina tu interior, quien examina mi interior. Jeremías, volvemos a Jeremías, capítulo 17, que lo leímos anteriormente, versos 9 y 10. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y pruebo el corazón. Lo mismo sucedía con los fariseos y escribas, cuando Jesús le comparaba con sepulcros blanqueados. Creo que de este tipo de personas o creyentes como en Sardis, el apóstol Pablo le advertía a Timoteo en su segunda carta, cuando dice en el capítulo 3, verso 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. El escritor y pastor cristiano John Stott dijo en una ocasión que la hipocresía puede penetrarse en la vida de una iglesia donde pudiera haber un bello coro, equipos musicales caros, excelentes himnos y una sincronización en el cántico, mientras nuestras mentes vagan y nuestros corazones están lejos de Dios. Tener pompa y ceremonias y vítores, precisión litúrgica y esplendor eclesiástico, sin embargo, ofrecer una adoración incompleta e imperfecta a los ojos de Dios. ¡Wow! Cristo nos está revelando que ha sido y sigue siendo posible que se tenga una apariencia de una iglesia viva, actuar y hacer ver a nuestro alrededor que crean que es una iglesia viva y en realidad estar muerta en su interior. La segunda cosa que el Señor le señala era que estaban incompletos. Dice: no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. El sinónimo de perfecto en este pasaje significa o es terminado, completo, acabado. Por lo que estaban vivos físicamente, sí, pero muertos espiritualmente e incompletos delante de Dios. Así que Cristo le da su diagnóstico y también le da su receta. Si tú tienes el antídoto a una enfermedad y ves a esa persona que tiene la enfermedad, ¿qué tú haces? ¿Le das el diagnóstico o le das el antídoto? Tú dirás, porque ya lo sé, pues le doy el antídoto para que se cure, se sane. No, mi querido hermano. ¿Sabe lo que puede pasar?
Primero, que la persona se moleste contigo, tal vez deje de hablarte, te ignore, se moleste. ¿Por qué? Porque tú vas con un antídoto, tú vas con una medicina a decirle, tómate esto para que te cure, cuando esa persona se cree que está sana y no está enferma. Ahora, cuando tú le das el diagnóstico y le dices, ¿sabes qué, Saúl? Tú estás, según el diagnóstico, estás de esta manera, de esta manera, de esta manera y de esta manera. Y solamente puedes ser sanado si te tomas este antídoto. Eso le va a resultar con sentido para entonces poder escucharte y tomar el antídoto. 2 diagnósticos le da. Y le da 2 recetas. Sé vigilante, o sea, mira fijamente. Pablo a los Efesios le dice en Efesios capítulo 5, verso 15, mirad con diligencia. O sea, no te duermas, despiértate y levántate, si no vendré a ti como ladrón. Número 2, afirma. Cristo le dice a Sardis, las pocas cosas que le quedan, los pocos miembros que no han manchado sus vestiduras, le dice que no permitan que se les muera también. Número 3, acuérdate. ¿Qué recibe el creyente cuando le acepta a Jesucristo? Recibe el Espíritu Santo y su obra perfecta en uno. Es el Espíritu Santo quien nos guía, nos dirige a toda verdad y a toda justicia. Así que Cristo le dice, haz memoria de lo que te di al aceptarme y no lo contristes. Cuando el cuerpo se queda sin su espíritu, muere. Esta iglesia estaba muerta. Ay, Señor. En los Salmos, Salmo 119, verso 9, el salmista le da un consejo y le dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En otras palabras, valga la redundancia, Sardis, lo que recibiste, guárdalo, aférrate y cúmplelo. Número 5. Arrepiéntete. Una y otra vez en el Apocalipsis y en toda la Biblia, en toda la Escritura, siempre encontramos la palabra arrepiéntete. El llamado al arrepentimiento es una cualidad que lleva a la persona a un cambio total, luego de experimentar un sentimiento de culpa. Es un arrepentimiento y no podemos confundir al arrepentimiento con el remordimiento. Bendito sea tu nombre, Señor. El padre del pastor David Jeremiah, que está en California, solía decir que las personas van a la iglesia porque se sienten salvadas por lo bueno que pudieran ser. Hay que procurar que las personas tengan el sentido de que necesitan ser salvados antes de llegar a la iglesia. Voy a repetir eso. Las personas van a la iglesia porque se sienten salvadas por lo bueno que pudieran ser. Hay que procurar que las personas tengan el sentido de que necesitan ser salvados antes de llegar a la iglesia. Muy por el contrario sucede con el remordimiento. En este último no hay cambio en su conducta. Tanta es la importancia del arrepentimiento
que comenzando Jesús su ministerio, igual que hizo Juan el Bautista, comenzó con lo primero, y lo primero que salió por su boca fue: arrepentíos. No dijo confiésenme, dijo arrepentíos. Con esto Cristo quiere que el cristiano sea limpio en su forma de ser, en su forma de actuar en el Evangelio. Por tanto, arrepiéntete y apártate de tus malas obras. Le dice Cristo a Sardis y te dice hoy a ti, iglesia. Me lo está diciendo a mí. En Apocalipsis capítulo 19, al hablar de las bodas del Cordero, se nos dice que se le da a la novia que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. También se nos dice que el lino fino es, fíjate que dice, es las acciones justas de los santos. En Sardis habían unas pocas personas que se mantenían santos, separados, sin manchas, sin contaminarse, que conocían y aplicaban a sus vidas las enseñanzas dadas por los apóstoles, tal vez en especial de Pablo y de Juan. Dice la Biblia en Efesios capítulo 1 y 4, lo leí anteriormente en las otras lecciones, sin mancha delante de él. Efesios 5:27, ni manchas ni arrugas ni cosas semejantes, que fuese santa y sin mancha. Filipenses 2:15, irreprensibles y sencillos, sin mancha. Colosenses 1:22, presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de él. Segunda de Pedro capítulo 3 verso 14, ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Judas verso 24, sin mancha delante de su gloria. Así que hay tres promesas de parte del Señor al que venciere. Tres promesas al que vence. Número 1, será vestido de vestiduras blancas. Las vestiduras blancas, como mencioné hace unos minutos atrás, son las acciones justas, o es las acciones justas de los santos. Lo único que, a decir verdad, al pasarse por el fuego no se va a quemar. Como dice en 1 Corintios 3:13, ese carácter que como cristianos Cristo nos manda a andar, llenos de su espíritu, del fruto del espíritu, como dice en Gálatas 5:16 y versos 22 al 23, vestidos de nuestro carácter como hijos de luz. Número 2, y este punto es un punto bien controversial: no borrará su nombre del libro de la vida. Yo no sé qué exégesis pudiéramos buscar de eso. No borrará su nombre del libro de la vida. La frase "y no borraré" es sinónimo de que continuarán constando en el libro de la vida. Existía una norma en aquel tiempo donde cada ciudad tenía un registro. Hoy día existe algo similar, como es el registro demográfico. Al nacer te inscribían en su registro, pero si eras hallado falto, si algún ciudadano se encontrase culpable de traición, deslealtad, de deshonor público, no solo lo castigaban, sino que también lo eliminaban del libro de la ciudad, y simplemente ya no eras considerado ciudadano de esa ciudad. En otras palabras, y viéndolo en el término ahora presente, lo consideraban lo que se conoce como una persona non grata. Pueden buscar cualquier definición, pero
la exégesis es clara. No borraré tu nombre del libro de la vida. Punto. Número 3. Le confesaré delante del Padre y de sus ángeles. En Mateo 10:32, Jesús mismo hace esta declaración. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo se muere o va muriendo una iglesia? Hay varias cosas por las cuales una iglesia no se muere. La iglesia no muere por un enemigo externo. Desde afuera se hace casi imposible eliminar a una iglesia. Miremos a Esmirna. Le intentaron eliminar, persiguiéndola, maltratándola, machacándola, atribulándola. No pudieron. Número 2. Tampoco no pueden hacer morir a una iglesia por suicidio. Escuchen bien. La iglesia deliberadamente no va a reunirse para eliminarse porque ya no le gusta la vida cristiana y no vale la pena. No. No van a ir a la iglesia y van a empezar a matarse porque ya no se sienten en iglesia y se eliminaron. Una iglesia menos. Eso no va a ocurrir. Eso puede ocurrir con el inconverso. Eso puede ocurrir con una persona que murió espiritualmente y llega al homicidio de su persona. Tú le llamas suicidio. Pero la Biblia dice que los homicidas no heredarán el reino de los cielos. Tendrán su parte en el lago de fuego y azufre. Y número 3. Una iglesia no se muere, mucho menos por abandono. Y cuando digo por abandono, es porque Dios nunca abandona a sus hijos. Podemos ir al Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Qué termina ese salmo? El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La iglesia nunca va a morir por el abandono de Dios. Nunca. Nunca Dios abandona a sus hijos. La iglesia se muere cuando ya deja de ser vigilante, deja de afirmarse en ¿qué? En la palabra de Dios. Cuando sus acciones justas, el fruto del Espíritu, muere en sus corazones. Cuando no valora lo recibido y oído del Evangelio y lo deja de poner por obra y no lo guarda. Cuando no se arrepiente de su mal caminar, de su mal proceder, cuando cada creyente muere espiritualmente. Eso fue lo que causó la muerte de la iglesia en Sardis. Y es lo que causa la muerte de la iglesia hoy día. Termino con esto. La iglesia en Sardis, al igual que su ciudad, se había muerto por su excesiva y desmedida autoconfianza y dejar de ser vigilantes. Pablo les exhortó a los corintios a que fueran asertivos en la carrera del Evangelio, velando siempre, no sea que luego de haber sido heraldo para otros, de predicar el Evangelio de Cristo, sea eliminado, sea descalificado. Así que,
si pensamos estar firmes, cuidémonos de no caer. Sardis le dio lugar a Satanás. Cuidémonos de no caer. Sardis, la iglesia, le dio lugar a Satanás. Dejó una puerta abierta, una brecha abierta. Puso su confianza en sí misma. Y el enemigo, que no viene sino a matar, a robar y a destruir, entró y la mató. El enemigo de la ciudad de Sardis vio un agujero, una oportunidad única por donde penetrar, conquistar la ciudad y eliminarla. La iglesia en Sardis permitió con su autoconfianza excesiva y el descuido de su vida cristiana espiritual a que Satanás, el enemigo, que el Señor lo reprenda, el enemigo de las almas, la destruyera. Solo unas pocas personas no mancharon sus vestiduras. Sardis vivía físicamente, sí, pero sin darse cuenta que estaba muerta. Quiero leer un momento en el libro de Hebreos, capítulo 2. Escuchen atentamente. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Esto es una advertencia. No sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? No lo digo yo, lo dice la Escritura. Mira lo que dice el capítulo 3 de Hebreo. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Verso 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Iglesia, si vas a morir, que sea de las pasiones y los deseos, de lo terrenal o lo que por naturaleza proviene de la carne, para que la esencia del Espíritu, el fruto del Espíritu Santo, se manifieste en nuestras vidas. Que el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, cosas por las cuales no hay ley y por las cuales es lo único que al pasarse por el fuego no se va a quemar, como vestiduras de lino fino, limpio y resplandeciente, que es las acciones justas de los santos, el fruto del Espíritu, que eso no
se vaya de tu vida. Que eso se manifieste en nuestras vidas. Que podamos decir como el apóstol Pablo le dijo a los Gálatas, y que hoy te digo yo a ti, para que lo repitas juntamente conmigo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Que Jehová les bendiga, que Jehová les guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia, que Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes paz. Iglesia, muere las pasiones y vive por el Espíritu. Que el Señor les bendiga y añada gracia sobre gracia. Amén. Amén.